Manuel Borja Martínez nació el 11 de diciembre de 1932. Fue nieto de Manuel Borja Soriano y perteneció a una familia llena de grandes juristas. Yo al licenciado Manuel Borja Martínez lo conocí primero, lo vi en la facultad, porque él daba clases de contratos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo vi en el corredor, sabía que era notario. Mi papá y mi abuelo habían sido notarios y era muy conocido por su abuelo Manuel Borja Soriano y su padre Manuel Borja Covarrubias. Yo lo veía en los corredores, era una persona que impresionaba su figura, muy elegante, se veía serio, una persona justa, sin ser tampoco una persona pretenciosa, sino simplemente se veía una persona bastante interesante. Cursó la primaria y la secundaria en el Colegio de México y el nivel bachillerato en el Centro Universitario México. Ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1952, en lo que fue la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Se tituló con mención honorífica el 22 de junio de 1957 con su tesis La propiedad de pisos o departamentos en Derecho Mexicano. A mí me tocó la suerte de ser alumno del licenciado Borja en la licenciatura en la Universidad Iberoamericana, de la que soy egresado. Recuerdo el primer día de clases de los que osamos por optar por el sistema subsistema de derecho privado, de tomar la materia de contratos, como comenté que era obligatoria. Pues había un gran nerviosismo entre nosotros porque, bueno, había todo tipo de historias y de leyendas a propósito de la clase de contratos. Sabíamos y conocíamos los que en aquel entonces estudiábamos la carrera, que habían compañeros nuestros de generaciones anteriores a la nuestra que habían sido a lo largo de la carrera alumnos destacados y sin embargo habían encontrado un tropiezo importante en la materia de contratos, que había implicado que no pudieran recibirse dentro del tiempo que habían programado, porque era una materia que únicamente se impartía una vez al año. Teníamos el primer día de clases con el licenciado Borja. La clase era a las 6 de la tarde y estábamos todos puntuales, sentados, callados y listos para que llegara el maestro. Aproximadamente media hora después de la hora de inicio de clases llegó el licenciado Borja, muy mal encarado, por cierto, pues porque había hecho una cola de media hora para poder entrar a la universidad en el precario estacionamiento, y una vez que entró al salón de clases, pues eran salones que apenas estaban acondicionando. De los que fuimos alumnos nos percatamos que no había silla para el maestro. Y entonces llegó el licenciado, trató de sentarse en el lugar que le correspondía como maestro, no había silla. Y entonces, bueno, pues eso fue la gota que derramó el vaso a su paciencia, después de haber hecho no sé cuánto tiempo a Santa Fe, de haber estado media hora formado en su coche para poder entrar a la universidad, y después de haber llegado al salón y ver que ni siquiera había una silla para que el profesor se sentara. Con muy mala cara, nos volteó a ver a todos, dio la media vuelta y se retiró. Entonces, bueno, pues con eso incrementó considerablemente nuestras especulaciones a propósito de lo difícil que era el curso con él. De 1957 hasta 1972 ejerció la docencia en la UNAM, impartiendo la clase de contratos civiles, al igual que en la Universidad Iberoamericana, en la que fue director de la carrera de Derecho de 1966 a 1974. Conocí a Manuel Borja siendo mi profesor de contratos en el año de 1980 en la Universidad Iberoamericana. Y curiosamente encontré en él un pozo de sabiduría, tanto en los contratos civiles como en la manera de ligar todo el derecho civil y la historia del derecho civil de una manera ordenada, de una manera práctica y sobre todo de una manera decente. Él nunca faltaba al respeto
a sus alumnos, nunca se sobrepasó con alguna de las preguntas de mis compañeros. Siempre era un fino caballero que contestaba así. Cuando a uno le daba la palabra, decía el caballero Alcocer, el caballero Alonso Aguilar Sincer, el caballero Agustín Verdeja, el caballero Jorge Antonio Galindo Monroy, etc. Es el mejor maestro que tuve en todas las áreas del derecho. Yo pienso que superó a su abuelo, don Manuel Borja Soriano, en el conocimiento del derecho civil, en la práctica notarial del derecho civil y sobre todo en ese amor que le tenía a la Universidad Iberoamericana, escuela de donde fue director de la carrera de Derecho. El 11 de diciembre de 1958 obtuvo la titularidad de la Notaría 36 del Distrito Federal. Llegó a ser presidente del Consejo del Colegio de Notarios de 1978 a 1979. También se desempeñó como árbitro de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Fundó, junto a Manuel Villoro Toranzo, la revista jurídica en la Universidad Iberoamericana en 1969. De igual manera, formó parte del consejo editorial de la revista de Derecho Privado. Por una vivencia que tuve con él de más de 10 años de trabajar con él. Me voy a referir a una en especial que me acuerdo muy bien, para tratar de transmitirles la vasta cultura que tenía mi maestro. Me mencionó que iba a escribir un artículo de un abogado sinaloense muy famoso de nombre Agustín Verdugo. Puse cara de absolutamente no tener ni idea quién era y me dijo, ¿cómo es posible que no sepas quién es Agustín Verdugo? Pues no sé, maestro, quién es Agustín Verdugo. Era un abogado de menesterosos, un abogado que ayudaba a la gente. Y quiero escribir un artículo de él, pero me faltan ciertos documentos para poderlo escribir. Don Manuel tenía una rara habilidad para pedir cosas casi imposibles de conseguir, y entre esas me pidió que consiguiera el acta de matrimonio de Agustín Verdugo, porque la de nacimiento era imposible porque estaba en Sinaloa y no me iba a mandar a Sinaloa por ella. Me dijo, se casó con una señora Dolores, no recuerdo el nombre, en Arroyo Zarco. Requiero que vayas a Arroyo Zarco y que me consigas esa acta de matrimonio. Por supuesto que no le pregunté dónde era Arroyo Zarco, porque me hubiera puesto cara de cómo es posible que no sabes dónde está Arroyo Zarco. Partí a Arroyo Zarco. Después de 2 o 3 veces que fui a Arroyo Zarco, le conseguí la apreciada acta de don Agustín. Regresé muy contento con ella y se la entregué. Puso cara de inmensa satisfacción, pero se volteó con esa sonrisa tan maravillosa que tenía y me dice, supongo que me trajiste la partida parroquial. Por supuesto que no había pedido la partida parroquial, por lo que tuve que hacer un recorrido en varias iglesias de Arroyo Zarco hasta que conseguí el acta de la partida parroquial de Agustín Verdugo. Siempre que don Manuel escribía algo, siempre lo tenía perfectamente documentado, porque él no ponía una palabra ni una letra si no tenía un respaldo sólido en eso. Fue un placer trabajar con él, 10 largos años que fueron para mí muy pocos. Heredó de su abuelo una biblioteca extraordinaria, especializada en temas de derecho civil, la cual se encargaría de expandir a lo largo de su vida. Hoy en día, la biblioteca forma parte del acervo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Puedo hablar acerca de, cuando alguno de nosotros en la oficina tenía oportunidad de ir a Estados Unidos, lo primero que nos pedía era una latita o 2 latitas de tabaco cherry, porque en casa tenía prohibido comprar tabaco y obviamente lo fumaba en la oficina y a escondidas un poquito de la familia. Pero la anécdota que más me llama la atención a mí y que quiero platicarles era la gran afición que tenía el maestro por la compra de libros y por la búsqueda de libros. Me acuerdo que una vez me mandó a la Libre de Derecho a buscar el código Pankhurst. Le dije, oiga maestro, llevo 2 semanas buscando el código Pankhurst y no lo encuentro. Y me decía, no se preocupe, no existe. Nada más se lo encargué a ver si lo encontraba, ¿no? Pero la búsqueda de libros
La compra de libros era realmente su pasión. Y la anécdota que quiero plantearles, que quiero platicarles, pues es justamente a propósito de los libros que le llevaban los viernes. Los viernes un señor, creo que de apodo El Gori, le llevaba libros, llevaba colecciones, y pues el maestro los compraba, y pues también un poquito escondidas de la familia, porque ya era una cuestión tremenda la cantidad de libros que albergó el maestro en su casa en San Ángel. Y pues los metía en una maleta. El lunes, después del viernes, donde compró estos libros, el lunes pues se vio en la necesidad de meter los libros a esta maleta, y pues la maleta no cerraba. No cerraba y no cerraba y no cerraba, y estaba pues viendo la manera de cerrar esa maleta, meterla a su coche y después meterla a su casa sin que doña María Elena lo supiera. Entonces me acuerdo que estaban don Manuel Cárdenas y don Juan Pablo Alcocer estudiando la manera de cerrar esa maleta, y me manda a llamar y me dice: Jorge, ¿puede usted venir a mi oficina? La oficina que tenía yo en la notaría estaba pegada a la de él, nos dividía una pequeña maceta entre oficina y oficina, y pues me llama y me dice: oiga, le voy a pedir un favor, usted que está bien dadito, le voy a pedir que por favor se siente aquí en la maleta para que haga usted peso, y entonces Juan Pablo y Manuel van a hacer el favor de cerrar los cierres, y a ver si cierra la bendita maleta, decía. Entonces pues me senté encima de la maleta, sus cálculos fueron exactos, la tapa de la maleta bajó un poco, y eso dio oportunidad a que Juan Pablo y Manuel pues cerraran el cierre, y pues me acuerdo cómo se cambió la pipa de lugar, y me brindó un aplauso. En 1986 fue galardonado con la Medalla de Oro Jorge Sánchez Villaseñor por su constancia en la docencia, y como homenaje a su labor jurídica, el aula magna del Colegio de Notarios de la capital y un auditorio de la Universidad Iberoamericana llevan su nombre. Una anécdota que pinta con claridad a Manuel Borja Martínez y también a Francisco Lozano Noriega, a su sabiduría, a su amor por el notariado, a sus esfuerzos por engrandecerlo, y especialmente al sentido del humor que Borja empleaba sin lesionar a nadie, es la que ocurrió cuando en la revisión del proyecto de la Ley de 80, en el Salón de Consejo de la entonces recientemente estrenada sede del Colegio de Notarios en la calle del Tigris 63, Salón de Consejo que estaba en la planta baja junto al Salón de Actos, revisión en la que intervenía el propio Borja Martínez y además, entre otros notarios y de mí, otro gran notario, don Francisco Lozano Noriega, correspondió a don Pancho hacer la relatoría del proyecto. Con la agilidad e inteligencia y velocidad que lo caracterizaban, a gran rapidez, en un instante refirió 10 o 12 artículos. Borja lo podía seguir a la misma velocidad, pero los demás estábamos perplejos. Dijo Manuel a don Pancho: maestro, ya va usted en el artículo 15, pero los demás mortales estamos indigestos en el primero. Sin que nadie se sintiera incómodo y con una sonrisa, el maestro Lozano reinició la revisión del artículo primero y a la velocidad de comprensión de los mortales. La camaradería del gremio y el afán del resultado de las cosas prevaleció en esta anécdota que ahora les refiero. El maestro Borja Martínez falleció el 3 de diciembre de 1990 a la edad de 57 años.
Su legado a nivel profesional, como le decía ayer, no me toca a mí contarlo, pero puedo decir tanto a su familia como a sus amigos, nos dejó una huella profunda. Era un hombre de una inteligencia privilegiada, íntegro y coherente, y al mismo tiempo era muy cercano y cariñoso con las personas que lo rodeaban. Transmitió a sus hijos la idea de cumplir con su deber, la importancia de vivir su fe todos los días y la importancia de la familia. Yo creo y estoy seguro que el maestro Manuel Borja Martínez, en paz descansa, de Dios goza. Y cada vez que paso yo por el rumbo de San Ángel, no dejo de hacerle una pequeña oración, acordándome que algún día todos los que estamos colaborando con estos videos, que algún día ojalá podamos estar junto a él. Fue para mí un gran privilegio haberlo tenido como maestro en la universidad, pero hoy todavía los compañeros que nos frecuentamos tenemos los mejores recuerdos de la clase del licenciado Borja. Una persona que dentro de la seriedad y la formalidad que expresaba en todos los foros, en todos los lugares donde se paraba, en realidad era una persona con un gran sentido de humor y era una persona con una gran calidad humana. Era una gran persona.